Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Dijo alguien, no se preocupen que no voy a cantar. Sí, pueden estar tranquilos. Bueno, el tema de hoy tenía 27 páginas, así que voy a tratar de ser lo más, en un papel traté de bosquejarme lo más importante para no irme muy lejos, ¿no? Les pido que abran eso y que abramos la Biblia, así me ayudan a leer los versículos. Acá me resulta medio incómodo tener todo para leer. Alguna frase que queremos leer y los versículos. Habla del tema, como Carlos bien decía, sobre el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo empiezan las frases de la Biblia que son variadas. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. Habla de ser llenos del Espíritu, llenados por el Espíritu Santo. Habla de la plenitud del Espíritu. Habla de ser sellados por el Espíritu. Y habla de la lluvia tardía del Espíritu. Habla un montón de cosas del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar de sintetizar en pocos minutos todo esto. Primero, Espíritu Santo. ¿Quién es? Y bien digo quién es porque no es qué es, porque el mundo evangélico cree que es una fuerza el Espíritu Santo. Alguna parte de ellos creen que es un viento que viene, porque la palabra espíritu quiere decir viento. Entonces ellos dicen, es un viento, ¿no? Y otra parte, ya no evangélicos, sino otras denominaciones, dicen que es una fuerza eléctrica, que es como la electricidad, ¿no? Y bueno, y así empiezan las teorías distintas sobre el Espíritu Santo. Pero evidentemente el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo sabemos? Porque tiene pensamientos, tiene sentimientos, dirige a la iglesia. El Espíritu nos dijo, no entre en esta ciudad, pasar a la otra ciudad, dice Pablo. O sea que le habló de alguna manera. Sabemos que dice, no pongan triste al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, yo no puedo poner triste a la electricidad. Si algún día ustedes ven que la electricidad baja, es un problema eléctrico, pero no es que se puso triste la electricidad, ¿no? O el viento, no lo puedo poner triste al viento. O sea, evidentemente es una persona, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo estoy hablando con micrófono y tengo otro acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Con los dos? Bueno, no. Entonces, es una persona, se la llama espíritu por la función que cumple. También dice que el Espíritu Santo es fuego, pero él no es en esencia fuego. Su función tiene algo que ver con el fuego, ¿no? Él actúa como el viento, tiene la función del viento, pero no es viento, porque lo puedo poner triste, porque le puedo mentir, le mentiste al Espíritu, Ananías y Zafira. Yo no le puedo mentir al viento, ¿no? Entonces, evidentemente, es un ser. Y es divino porque lo llama espíritu. Espíritu, yo lamento que seamos occidentales y cuando decimos espíritu nos viene lo que los griegos pensaban que era un espíritu, un fantasma, algo así, que no tiene forma. Pero para la escritura hebrea oriental, espíritu está hablando de seres concretos que viven, que están en otro nivel espiritual, ¿no? No carnal, sujeto a la carne como nosotros, sino espiritual. Todos los ángeles son espíritus ministradores. A Dios, dice la Biblia, Dios es espíritu, es de naturaleza espiritual, es de otra naturaleza, ¿no? Como si nosotros nos comparáramos con los animales, decimos, bueno, somos una sola cosa, sí, pero ellos son de una naturaleza y nosotros de otra, ¿no? Y tenemos otra realidad y otra conciencia y otra visión de las cosas. Así, ser espiritual es estar en otro nivel de conciencia, diríamos, ¿no? De lo que pasa. Entonces, acá estamos hablando de una persona de la divinidad, o sea, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo. Apartado del mal, del pecado, apartado para un uso especial también, limpio de todo el mal. Entonces, lo que quiere hacer el Espíritu Santo, ese nombre es la función de él, ¿no? Él es divino, es mucho más poderoso que nosotros y alto,
y su función es ayudarnos a apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es combustible. Y algún día, cuando la ira de Dios en el gran día de Jehová se desate contra el pecado, contra el combustible, si yo tengo todo eso adentro mío, cuando Dios queme el pecado, me voy a terminar siendo eliminado yo también. Entonces hay que apartar nuestros pecados, sacar esos pecados de nosotros. Y la figura principal para hacer eso es el Espíritu Santo, porque Él me aparta del mal. Porque nosotros nacimos con una tendencia al mal, ya pecaminosa. Entonces jugamos con desventaja, porque Adán no tenía eso. Nosotros con respecto a nuestro padre, Adán, y madre, Eva, jugamos con desventaja, porque ellos al principio no tenían inclinación natural al mal, ¿no? Y nosotros sí. Entonces necesitábamos, y lo tuvimos de parte de Dios, una ayuda para poder competir contra la fuerza del mal que actuaba en nosotros. Entonces, ese poder viene del Espíritu Santo, que nos da poder para vencer el pecado y apartarnos del mal. Entonces, esa es la función especial del Espíritu. Tiene una doble función. Primero, revela la voluntad de Dios, porque dentro de la divinidad tienen roles. El que revela la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia dice que ¿quién hizo escribir a los hombres la Biblia? El Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. O sea, Él comunica los mensajes de Dios, el Espíritu, y da poder. Por eso la Biblia lo llama, no estaba ahí en el libro, pero lo llama el dedo de Dios al Espíritu Santo. Lo usa como sinónimo en las Escrituras. En un evangelio dice, si yo, dice Jesús, por el dedo de Dios hecho fuera demonios, ha llegado a ustedes el reino. Y en otro evangelio, el mismo episodio dice, yo, si por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ha llegado a ustedes el reino. O sea, que dedo de Dios y Espíritu de Dios es lo mismo. Con esta conclusión, con esto que sacamos recién, bíblico, el que escribió la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es el Espíritu Santo, porque fueron escritas, Éxodo 31, por el dedo de Dios, porque Él es el encargado de comunicar los mensajes de Dios a la humanidad. Salvo contadas ocasiones cuando Jesús lo hizo en persona, por ejemplo, cuando iban a destruir Sodoma, y Él viene con 2 ángeles que lo acompañan y habla con Abraham antes de llegar a Sodoma. Entonces Él da un mensaje. Pero por lo general es el Espíritu Santo. Por eso hubo poder en el monte también, Éxodo 19, tembló todo el monte, hubo humo, porque donde se manifiesta el Espíritu, ahí está el poder del Espíritu, ¿no? Y entonces esta terrible manifestación de poder está a favor nuestro, para contrarrestar la desventaja que tenemos de la inclinación al pecado. Romanos 7, Pablo dice, yo quería hacer el bien. Yo sabía, la ley me decía lo que era bueno, porque la ley te indica el bien y el mal. Y yo quería hacer lo que decía la ley. Y me proponía hacerlo, pero cuando iba a hacerlo, no podía hacer. Y terminaba haciendo no el bien que quería hacer, sino el mal que no quería hacer. Y él dice, ¿por qué? Al final del capítulo 7, dice, eso lo hacía porque por la ley del pecado que está en mí. Yo con mi mente servía la ley de Dios, pero con mi cuerpo yo quería hacerlo. Servía esa ley, pero cuando iba a la realidad de todos los días, mi boca, mi mente, mis acciones me hacían estar esclavos de la ley del pecado. Y está hablando de ley en sentido de fuerza, porque por ejemplo nosotros le decimos ley de gravedad a ninguna ley escrita, a una fuerza que nos tiene en la tierra, es justito. Ni nos aplasta ni nos deja volar. Eso es ley de gravedad. Ley de pecado es la fuerza que tiene el pecado adentro mío para hacerme hacer cosas que yo no quería hacer y que sé que están mal. O que hacer o pensar, o decir, o ser de una manera, ¿no? Eso es pecado. Porque pecado es mucho más que una acción. Yo sin cometer nada en mi interior puedo estar lleno de pecado, ¿no? Y no es así. Por eso el Espíritu Santo fue enviado con poder. Por eso Jesús le decía, les conviene que yo me vaya. Porque viene el Espíritu que puede trabajar con toda la humanidad a la vez.
porque no está limitado al lugar, al tiempo, ¿no? Entonces, de ese espíritu es el que vamos a hablar. Y entonces vamos a tratar de explicar brevemente qué son todas esas palabras que dije al principio: el bautismo del Espíritu, ser lleno del Espíritu, la plenitud del Espíritu, sellado por el Espíritu, lluvia del Espíritu y todo lo demás. Lo primero que nos viene a la mente, y era la pregunta del título de la sección, es ¿cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? No sé por qué esto causa tanta confusión, ¿no? Porque hay gente de otras denominaciones que cree, a veces nosotros también, algunos de nosotros, que cree que el bautismo del Espíritu es algo espectacular, una manifestación terrible de poder sobrenatural. Y no es eso. La Biblia dice que nosotros somos bautizados por el Espíritu o en el Espíritu en el mismo momento que nosotros somos bautizados por agua. Cuando yo voy a bautizarme por agua, como lo indicó el Señor, en el mismo momento tengo que ser bautizado o soy bautizado por el Espíritu. Si es que vengo con la debida decisión, con las intenciones correctas delante de Dios, no hacer un pacto con Dios. Fíjense, vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera a los Corintios. Primera carta que le escribió Pablo a los de Corinto. 12:13. A ver qué dice del bautismo en agua y el bautismo por el Espíritu. ¿Quién lo podría leer? ¿Yo? Sí. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Claro, en el momento del bautismo, todos, los griegos, cualquier otra nación, los judíos, fuimos bautizados por el mismo espíritu. Fuimos sumergidos internamente, porque dice en un mismo espíritu, en el griego original, con sentido de algo que está pasando adentro mío. Gracias al Espíritu Santo, nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿no? Y entonces, de esa manera nos sometimos a la conducción del Espíritu. Cuando uno se bautiza, está haciendo un pacto con Dios, ¿no? Un pacto de fidelidad y de amistad. Antes lo conocía a Dios, pero ahora decidió comprometerse con Dios, ¿no? Es como cuando uno está de novio y decide casarse, hacer un compromiso más firme. Y en ese momento, cuando uno decide hacer el pacto con Dios, decide también ponerse bajo la conducción, sumergirse, bautizarse, ponerse para que todos sus pensamientos de ahí en adelante empiecen a ser llenados por el Espíritu, ¿no? Se propone dejarse conducir por el Espíritu para que lo aparte del pecado. Cuando uno se bautiza, está viviendo la justificación por la fe, lo que la Biblia llama justificación. Por el pacto que yo hice, Dios me hace justo. En realidad me hizo justo un tiempito antes de la confesión de los pecados, ¿no? Yendo al santuario, y lo primero era el arrepentimiento, que es un regalo importante que Dios nos da a través del Espíritu. El Espíritu obra en mí el arrepentimiento, el cambio de pensamiento, que me lleva a confesar mis pecados. Yo venía con el cordero, lo ponía y le confesaba los pecados en el santuario. Y después iba a la fuente o lavacro, símbolo del bautismo, para lavarme, hacer un pacto. Y ahí terminaba el primer nivel del crecimiento cristiano, justificación por la fe. Yo con esas cosas era justo. Aceptaba el arrepentimiento, entraba al santuario, confesaba los pecados y me bautizaba, ¿no? Abrazando a Cristo, lo traía abrazado al Cordero, que iba a pagar mis pecados. Entonces, cuando yo me comprometí en el pacto del agua, ya había sido perdonado cuando confesé, como dije. ¿Cómo lo sé? Porque venía el pecador con su ropa sucia, común, de sus pecados, cubierto con un manto de pecado. Pero cuando él hacía la oración, ahora pasaba a representarlo
Se tendría que haber cambiado él, pero no había tiempo de cambiar los miles y miles que pasaban, así que había sacerdotes que hacían simbólicamente la función. Ahora seguía caminando hacia el trono de Dios que estaba en el lugar santísimo, pero ya no vestido de sucio, con su justificación propia, sino que venía con el manto de justicia de Cristo limpio. Es el mismo pecador que está limpio. Por eso a veces decimos mal cuando bautizamos, ¿no? Dice, te bautizo para el perdón de tus pecados. Y los pecados ya estaban perdonados antes que la persona entrara en el agua. Ahora lo vamos a leer ese versículo, porque es un versículo traducido así. Pero la otra traducción posible, que es la más lógica por el sistema de santuario, es bautizate, arrepentite y bautizate por causa del perdón de los pecados. Porque Dios ya te perdonó el pecado, vos necesitas venir a hacer un pacto con Él, porque ya viste el amor que Él te tiene, que te perdonó. Entonces, como consecuencia, vas al bautismo. Entonces, no es bautizado para, sino por causa de el perdón de los pecados, que ya había sido dado. Porque Él te perdona cuando vos se lo pedís, no hiciste ningún mérito. Ese es el amor de Él. Por causa de eso, tenés que hacer un pacto con Él. Porque Él te libró de la culpa del pecado, de la justificación. Pero ¿quién te libra del poder del pecado? Que es el segundo paso en el santuario, el lugar santo, lugar para apartarse del mal. Entonces vos tenés que hacer un pacto con el Espíritu Santo, Dios que te aparta del mal, para poder entrar en el segundo nivel de la vida cristiana, que es la santificación, el apartarse del mal. Para eso tenés que ver. Por eso en el bautismo Dios te regala el don del Espíritu, porque hiciste un pacto con Él, entonces Él te regala al Espíritu para que te dé su poder, porque vos lo pediste en el pacto, para poder ser fiel al pacto, obediente y seguir creciendo en la gracia, y entonces Él te lo da. Y el Espíritu te sigue acompañando. El Espíritu es el que te lleva a todos lados. Te da el arrepentimiento, te llevó a confesar, te llevó a hacer el pacto, y ahora te introduce en un nuevo nivel de la experiencia cristiana, que es la santificación. Entonces, el bautismo del Espíritu se da en el mismo momento del bautismo del agua. Después léanlo en el libro si no llegaron a leer todos los capítulos que tenía esta sección, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque nosotros estamos esperando algo espectacular y es algo tranquilo y pacífico que después del pacto con Dios se empieza a dar en mí de a poquito. ¿Qué tengo que hacer para seguir transitando? Paso 2. Primero me bauticé en el Espíritu. De paso Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Tenés que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Los dos bautismos van juntos. Fíjense Hechos 2, 38 y 39, si alguien lo podría leer. Estos versículos que yo citaba, hacía referencia recién. Arrepiéntanse, porque la gente dijo al discurso de Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí Pedro va a contestar. ¿Quién puede leer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muchas gracias. Creo que no quedan dudas, porque dice, arrepiéndanse y bautícense por causa del perdón de los pecados. Y van a recibir el regalo, porque el don es un regalo, el don del Espíritu Santo, el regalo que les voy a dar. Fuerzas para esta etapa, especiales del Espíritu, para esta etapa que es una lucha atroz con el mal, porque hay que desarraigar el mal de adentro mío. Entonces es una lucha terrible entre dos fieras salvajes que ahora están en mí, porque yo antes, Pablo dice, yo antes hacía esto por el pecado que estaba en mí. Yo era carnal, y la ley era espiritual, dada por el Espíritu, y hablaba de cosas espirituales. Y yo era carnal, por eso no podía. Y en el capítulo 8 de Romanos dice, ahora encontré la victoria, cuando conocí al Espíritu Santo. Porque ahora yo nací del Espíritu y soy espiritual, y la ley es espiritual, ahora nos llevamos bien. Antes yo era carnal y la ley era espiritual. Ahora somos los dos espirituales, la ley y yo. Por eso me deleito en la ley de Dios. Por eso ahora, ¿quién me va a separar de Dios? Dice él, ahora que conocí al Espíritu.
¿no? Todo Romanos 8 termina diciendo, ¿quién nos va a separar del inmenso amor de Dios? ¿Por qué? Porque él vivió después la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es ser lleno del Espíritu. Ya es la santificación. Porque yo hice un pacto, Dios me regaló el regalo del Espíritu Santo y su actuar especial en mí, porque Dios anota y registra en su libro a los que hicieron un pacto con él. Y les manda a este consolador, otro consolador, quiere decir otro igual que Cristo, igual que el Padre, igual que la divinidad, para ayudarlos. Y entonces viene y empieza a trabajar en mí. Y me va llenando de a poco del Espíritu. ¿Vieron los diáconos cuando iba a elegir diáconos? Dice, tienen que elegir a personas llenas del Espíritu Santo. Que se vayan llenando, es la idea del original. Hay distintas etapas, puede ser que la botella esté llena hasta la mitad, un cuarto, y va subiendo, ¿no? Yo me voy llenando del Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Primero vimos que importante era el arrepentimiento para empezar a cargar la botella del Espíritu, para empezar a cargar mi ser del Espíritu, ¿no? Porque si yo me resisto al Espíritu y no me arrepiento, no cambio de pensamientos, metanoia, arrepentimiento, cambio de pensamientos, metacambio, noia, pensamientos, si no me arrepiento, la botella está tapada, no me puede Dios ayudar. Y soy esclavo de la carne, porque yo estoy endurecido por el pecado te endurece. Hay que tener el corazón blandito a Dios y duro y rechazando el pecado, ¿no? Algunos tienen el corazón endurecido por el pecado, que es lo contrario. Pero, entonces, el arrepentimiento es muy importante. Ahora yo ya saqué esa etapa y, salió esa obstrucción que había arriba, y ahora Dios me empezó a llenar del Espíritu. ¿Cómo hago para que la canilla siga llenando esta botella? Tengo que hacer las tres cosas que en el lugar santo del santuario se hacían, simbólicamente. Se comían los panes. O sea, yo tengo que poner a Cristo en la experiencia mía, porque el Espíritu lo que hace es, va dibujando el pensar y el sentir de Cristo adentro mío. Hace que yo piense y sienta igual que Jesús. Por eso somos bastante parecidos los cristianos que vamos avanzando en el camino, porque empezamos a pensar como pensaba Cristo y a sentir como sentía Cristo. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando Él va dibujando esto, lo hace de tres maneras. Uno dice, ¿cómo me llena el Espíritu Santo? Debe ser también algo maravilloso. No, tranquilo, de a poco. Vos, para que te llene el Espíritu, tenés que comer el pan de vida, que es Cristo, todos los días, meterlo en tu experiencia. El sacerdote lo comía. El sacerdote que me representa a mí, ya limpio de pecado, tenemos que comer todos los días, a través de la Biblia, a Cristo, el pan de vida. La hogaza representa como la Biblia. Entonces el estudio diario de la Biblia tiene que estar, porque si no, yo no me lleno del Espíritu. Si vos cerrás la canilla, el grifo de la canilla, no te llenás. Entonces hay que dejar que eso llene. Para que esté abierto, tengo todos los días que tener contacto con el mensaje que reveló el Espíritu en las Escrituras. Por eso también el Espíritu es el protagonista. Después, segundo paso, otra cosa que tengo que hacer paralelamente es prender el altar del incienso. El incienso representa, dice Apocalipsis, las oraciones de los justos, hechas con el incienso de la sangre de Cristo, siempre en el nombre de Cristo. Pero tienen que elevarse con ese perfume en el nombre de Cristo, pero el que traduce mis oraciones es el Espíritu, que me hace pedir como conviene, que es el traductor mío para que llegue esa oración con poder delante de Dios. Entonces yo me voy llenando del Espíritu, si oro continuamente. Ustedes se tienen que dar cuenta, si todo el día están hablando con Dios en la cabeza, puede ser que la experiencia de llenado esté al tope y tengan la plenitud del Espíritu. Porque ya estamos plenos del Espíritu, ya me tomó todo plenamente, mis pensamientos, mis sentimientos, y me cautivó a Cristo, me llevó cautivo a Cristo, ¿no? Qué regalito, ¿no? Para recibir este Espíritu Santo. Y todavía hay un paso más, el candelabro, que el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite de la copa,
tenía que mantener mi llama ardiendo del cristiano, porque los candelabros representan iglesias, dice Apocalipsis 1:20, y la iglesia no es un edificio, no hubo edificios durante siglos. La iglesia éramos nosotros, las personas, somos templos vivos de Dios. Entonces, cuando yo me enciendo y doy luz, también me estoy llenando cada vez más del Espíritu. ¿Qué es dar luz? Dar testimonio. No solo con mis palabras, sí con mis palabras, pero no solo, sino con mi carácter, porque yo dejo que Cristo vaya apareciendo en mí y la gente va viendo cambios, despacito, nadie cambió de un día para otro. Nadie se llenó del Espíritu en 2 segundos, porque esta botella hay que llenarla, nos vamos llenando del Espíritu, ¿no? Y hasta que estamos plenos en Cristo. Y después, cuando la botella se va llenando, para que no se vuelvan a contaminar, hay que sellarla desde arriba. Ya sea que vos le pongas un corcho con ese plastiquito sellado que viene arriba, o lo selles con cera, como hacían en algún momento, o le pongas una tapa moderna, tenés que estar sellado por el Espíritu. Para que ya el pecado no trabaje más, no te infecte más, hay que sellarla mientras está toda limpia y llena la botella. No lo puede hacer antes Dios. Entonces estamos sellados por el Espíritu, ¿no? Qué experiencia también, bautizados, entonces llenos, plenos por el Espíritu. El Espíritu toma plena posesión de mi mente, de mis pensamientos. Es así de natural y sencillo. Y los cristianos eran así, ¿no? Y finalmente, entonces, como decíamos, sellados por el Espíritu de Dios, para que nada malo ya entre en nosotros. Me decía un pastor amigo nuestro, acá de una iglesia cercana, ¿no? Que me dijo una vez que él ya había detectado muchas maneras como el enemigo quería entrar de vuelta a él, pero que él tenía muy claro cuáles habían sido sus debilidades y tenía bloqueada en oración todos los días todos esos defectos que él había tenido. Y entonces estaba sellado por el Espíritu. Eso es lo que me quiso decir él. Ya el enemigo no me puede entrar. Ojo que siempre encuentra alguna cosita más. Podemos creer que estamos bien tapados, bien sellados, pero por ahí se filtra alguna cosita, viejo defecto de carácter, el viejo hombre, porque estas dos fieras hasta el final siguen juntas. Hay que matar de hambre a una, la mala, como decía el pastor Alejandro Bullón, y alimentar con estudio de la Biblia, oración y testimonio personal a la fiera buena. Así cada vez que se enfrentan, esta está fortalecida, la del bien, y esta está debilitada. Un león flaquito, todo muerto de hambre, y este está fuerte. A veces los cristianos es al revés, ¿no? Está fuerte la fiera del mal y la otra está blandita, por eso cuando viene la tentación, caen en tentación. Muchos, ¿no? Entre nosotros tienen esa experiencia, porque no siguieron los pasos para ser llenos y sellados con el Espíritu de Dios. Y todavía hay una experiencia más, ahí la citaba. Hay mucho más cosas, ¿no? Acá tenía una frase, a ver, que no quería pasarla por alto, que la voy a leer ahora, pero tiene que ver con esto último también, con la lluvia del Espíritu Santo. Esa es la experiencia máxima. Es una experiencia más grupal, porque yo ya estoy sellado por el Espíritu, pero es una experiencia grupal. De paso, con los diáconos bastaba con que se estén llenando del Espíritu, dice, varones llenos del Espíritu. Pero para recibir la lluvia hace falta que vos estés pleno en el Espíritu, ¿no? Y ahí va a poder recibir la lluvia del Espíritu Santo. ¿Qué es la lluvia del Espíritu Santo? Una experiencia superior, ya sobrenatural. En el plano personal puedo tener mi propia lluvia individual, pero en el plano grupal, que es donde se va a manifestar, ya tuvimos la lluvia temprana, al principio de la predicación del Evangelio, después de que murió Cristo. Pero tenemos, sobre el final, y tiene que ser ahora porque no hay mucho más tiempo, tenemos la experiencia de la lluvia tardía, esa fue la lluvia temprana, y esta es la lluvia tardía del Espíritu. ¿Cuándo la vamos a recibir? Ahí había una frase que decía más o menos así, muchas gracias, decía más o menos así, a ver si la pueden buscar sobre el final. Ahí decía,
el gran derramamiento del Espíritu que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá, o sea, no va a venir, hasta que tengamos un pueblo esclarecido que por experiencia sepa lo que significa ser colaboradores con Dios o de Dios, ¿no? Y entonces después habla de una consagración completa al servicio de Cristo, que cuando todos estemos consagrados completamente, Dios lo va a reconocer derramando su Espíritu sin medida, porque el Espíritu se va derramando para llenarme, pero en algún momento se tiene que derramar sin medida, es una doble porción del Espíritu, ¿no? Me tiene que sobrepasar. Esa es la lluvia del Espíritu, que es un pueblo esclarecido, un pueblo que entienda en los entendidos de Dios, un pueblo que entienda las cosas espirituales. Esa es una de las condiciones que necesitamos. Y otra, que por experiencia el pueblo esté colaborando con Dios. ¿En qué? En predicar el Evangelio, en servirlo de distintas maneras, en ayudar a los necesitados. Necesita que el pueblo esté en acción, que sea entendido de las cosas espirituales y que esté activo para el Señor. Cuando estén así, la frase sigue, dice, cuando la mayor parte de su pueblo esté en esta sintonía, se va a derramar el Espíritu. Esa parte no estaba en el capítulo, pero después lo pueden ver después. Cuando la mayor parte, cuando en esta sintonía de estar bautizado por el Espíritu, lleno del Espíritu, pleno del Espíritu, sellado por el Espíritu, cuando estemos más de la mitad del pueblo así, porque dice que cuando la mayoría, la mayor parte, la mínima mayoría, mitad más uno, ¿no? Entonces Dios va a derramar su Espíritu. Pero como no sabemos cuántos del pueblo, solo Dios lo sabe, están así, nuestra responsabilidad es estar seguros de que nosotros sumamos a ese lado. Y cuando lleguemos al cupo, vamos a decir, Dios va a derramar su Espíritu. De manera sobrenatural, ahí sí, clara, con hechos sobrenaturales que le demuestren al mundo, no a nosotros, porque nosotros estamos plenos de Cristo, sellados en Cristo, ya sabemos quién es Cristo, tenemos fe, pero para que el mundo conozca el poder que acompaña al pueblo que finalmente va a estar en plena persecución por el mismo hecho de este fuerte pregón que estamos a punto de predicar. Y leamos bien los tiempos, veamos bien los cambios políticos. Acabamos de ser partícipes esta semana, espectadores de un cambio político impresionante. Primera vez que la nación profética de Apocalipsis 13, llamada Segunda Bestia, hace una especie de alianza, se pone a favor de su enemigo, Rusia. ¿No? Nunca visto. Tenemos que abrir los ojos porque este es un paso importantísimo para esa globalización, esa unión de poderes de Apocalipsis 13 que determina la persecución del pueblo. Quizás estemos llegando a estar completos en el Espíritu, ¿no? Para recibir la lluvia. Pero no nos quedemos afuera, porque esto no es grupal, no es que toda la iglesia lo va a recibir, sino los que tuvieron comunión con Dios son parecidos a Cristo, porque les dejaron que el Espíritu Santo los moldee, los trabaje, los esclarezca, los haga entendidos y los haga activos en la causa de Dios. Si vos no estás haciendo nada por la causa de Dios, podés estar seguro que no llegaste a la experiencia de la plenitud. Nosotros tenemos que estar haciendo algo, aportando dones, aportando nuestros bienes, nuestras ganas, nuestro tiempo, todas las 4T, todo lo que Dios nos dio, nuestra salud a la causa del Evangelio, ¿no? Porque eso es lo mejor. ¿Qué otra cosa mejor que esa tenemos? ¿Dónde podemos invertir mejor todo lo que Dios nos dio en esas 4 áreas que son las 4T, ¿no? Tiempos, talento, tesoros y ¿qué me estoy olvidando? Y templo, nuestro cuerpo, ¿no? Para el servicio de Dios. Este es el Espíritu Santo, este es Dios que dejó este regalo. Dice la mensajera de Dios que no hay otro regalo más grande que Dios le haya dado a los hombres que el Espíritu Santo. Porque Él hace efectivo el sacrificio de Cristo. Todos trabajaron y trabaja la divinidad, ¿no? El Padre reuniendo a la familia, organizando todo. El Hijo con semejante sacrificio a nuestro favor,
haciendo su mano, y el Espíritu llevándonos a Cristo. El Espíritu es como un viento que te empuja a Cristo. Cristo, nuestro hermano, nos sube, porque Él es humano y divino, nos sube de esta experiencia humana a la divina, a la espiritual. Y el Padre me recibe como al Hijo pródigo cuando Cristo me presenta y pagó por mí, ¿no? Y me presenta delante de Él como siervo suyo. Ese es el plan de salvación. Para meditar esta noche, ¿en qué nivel estaré yo de ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo en mí? Me justificó. El protagonista principal fue Cristo de la justificación, porque absorbió mis pecados, pero Él me llevó a Cristo. Después me ayudó en la santificación. Y por último me va a glorificar en su venida, cuando esto mortal sea vestido de gloria, de glorificación, de inmortalidad, para que yo pueda ver a Dios cara a cara en la gloria de su esplendor. Porque si lo viera así, moriría por el resplandor de su gloria. El hombre cuando pecó quedó destituido de la gloria que tenía, de Dios. ¿Qué quiere decir? Quedó el manto de luz que tenía alrededor, de inmortalidad, que lo caracterizaba, ese hombre de casi 4 metros de altura, ¿no? Ese quedó afuera en el pecado. Y se dieron cuenta que estaban desnudos cuando perdieron el manto de la gloria de Dios, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero buena noticia, Cristo murió y nos dio el poder del Espíritu Santo para vencer la tendencia al mal, para que algún día me vuelva a vestir de inmortalidad el día de su venida. ¿Está buena la promesa? Está sensacional. No podemos perdernos este proceso, no podemos detener el proceso. Quizás se nos detuvo en algún lado, ¿no? Quizás cuando piense a la noche y evalúe, diga, me quedé, yo venía con todo, me estaba llenando el espíritu, pero en algún momento algo me tiró abajo, me quedé, me volví inactivo. No te preocupes, solamente arrodillate para orar. Pedí perdón por la negligencia de haber puesto una tapa arriba, cuando vos tenías que haberte mantenido abierto para recibir el llenado del espíritu, ¿no? Y volver a ser activo para el Señor. Les propongo que hagamos ese pacto y esa decisión solos en nuestras casas, los que están ahí también en la transmisión, esta noche cuando tengamos un poquito de tranquilidad, aunque sea en la cama, ¿no? Cuando estemos orando o arrodillados o en la cama o como ustedes estén, hablemos con Dios, hagamos un análisis y volvamos a reconsagrarnos, porque no nos podemos perder esta promesa espectacular que es recibiréis poder. El Espíritu va a estar con ustedes. Cuando descienda el Espíritu, va a ser todo distinto. Que Dios nos bendiga y que esa sea nuestra experiencia.